me dicen, oye, queremos las oraciones de iniciales y finales, me exigen que todo esté completo, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a, tú me dices, Tarito. ¿Ok? ¿Ya? Sale. Dios, Dios Padre, Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres fiel, porque tienes amor y paciencia para con cada uno de nosotros, Padre. Y Señor, gracias por estos dos ejemplos preciosos que acabamos de comentar. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque nunca te olvidas de ninguno de nosotros, Señor. Y siempre estás dispuesto, siempre estás con amor y misericordia, y lo único que tenemos que hacer es buscarte con todo el corazón, y tu corazón estará siempre, siempre esperándonos, siempre dispuesto, siempre con el anhelo de bendecirnos, de llenarnos de Cristo, y en esa llenura, Dios, ir transformando nuestro corazón hasta parecernos a tu santidad, a tu pureza, a tu justicia, que no hay, en ninguno de nosotros hay eso, pero si te tenemos a ti, tú lo haces, Dios, posible. Tú generas esa vida, es a través de tu gracia, es a través de tu amor. Y esta mañana, Señor, te pedimos que este estudio nos lleve a entender, Dios, lo inútil que es nuestro esfuerzo, lo inútil que es tratar de aparentar o de luchar contra nosotros mismos, cuando es más fácil, Dios, dejar que tú lo hagas todo. Entregarnos a ti, vivir para ti, seguir tus pasos, en una palabra, enamorarnos de ti, Dios, para que tú te manifiestes y vayas transformando lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Es por eso que esta mañana, Señor, te pedimos que tú seas el Maestro, el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos convenza y nos haga crecer en amor, en obediencia, en fidelidad hacia ti, porque tú eres fiel con nosotros, Dios. Nunca te olvidas, nunca nos desechas. Tú dijiste que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Gracias, Dios, por tu amor. Esta mañana bendícenos, guíanos, alúmbranos a nuestro entendimiento con tu sabiduría, con tu verdad, con tu espíritu, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, amigos. Ahí me quedé, ¿verdad? Bien, entonces, estamos hablando de esta situación humana, ¿no? La naturaleza religiosa. La naturaleza descaradamente trata de portarse bien y no lo consigue. De una manera artificial trata de aparentar lo que no es. O incluso hay quienes con el mejor de los sentidos nos engañaron, nos dijeron, pórtate bien, inténtalo, cambia, pero eso es una mentira, ¿sabías? O sea, nadie se puede portar bien, nadie puede cambiar por sí solo. No se trata de cumplir mandamientos. Los mandamientos de Dios, ¿sabías que son imposibles en un sentido? O sea, lo que tenemos que hacer es que Dios viva en nosotros, Dios guíe nuestras vidas, y a partir de su guía, a partir de su amor, a partir de su misericordia y su presencia real, viva, en nuestras vidas, Él va cambiando todo. Él nos va convenciendo de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras debilidades. Muchas veces, o deliberadamente es maldad, o incluso a veces estamos autoengañados, ¿no? Así pensamos que fueron las circunstancias, pensamos que es lo que me hicieron, lo que me dañaron, lo que no, la injusticia que viví, o la circunstancia, ¿no? Muchas veces hasta en la cultura, ¿no? O sea, culturalmente es que así somos todos, ¿no? Pues qué desgracia, ¿no? Pero la justificación social no justifica a nadie delante de Dios. O sea, puede ser una cultura, puede ser una forma, fíjate, antropológicamente se llama idiosincrasia. Y puede ser la idiosincrasia donde todo se normalice, todos lo vean bien. Espérame, una cosa es eso y otra cosa es lo que Dios dice. Porque no nos vamos a engañar, o sea, la idiosincrasia no justifica a nadie delante de Dios. O sea, su palabra, su verdad, finalmente es la que nos va a juzgar, ¿verdad? Es la con la que nos vamos a enfrentar. Pero antes que eso, Dios lo que quiere es que tú y yo lo sigamos, que tú y yo vivamos para Él, que tú y yo tengamos una comunión con Él, y en esa comunión tu vida y mi vida van a ser transformadas. Lo más maravilloso es que no tienes que luchar contra ti mismo, no tienes que luchar contra este ambiente social, sino solamente dice la palabra, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y entonces, y ve por esta senda.
¿sí? Y miren tus ojos y andes por este camino, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo simplemente le sigamos. Aquí acuérdate que sí, algo que sí depende de nosotros es persistir o no persistir, porque esa es la diferencia. O sea, permanecer o no permanecer, porque esa es la diferencia. Si permanecemos, si lo buscamos, si nos confirmamos en él, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, sino que Dios mismo estará con nosotros en nuestras vidas. Pero si estamos tratando de luchar contra el mundo, la cultura, nuestra sociedad, nuestros propios problemas, nuestras propias rebeliones, te digo algo, te vas a cansar. Te vas a cansar porque si esto es imposible. Sí, es imposible. Se necesita a Dios en tu vida, se necesita una comunión diaria. Esta comunión se alimenta de dos maneras, leyendo la palabra y orando todos los días, ¿no? Ayer en la noche regresamos de este viaje y como que mi cerebro venía así girando, ¿no? O sea, me removió 25 años del pasado, ¿no? Y no me dormía, digo, Dios, ¿por qué no me puedo dormir? No, sí, estuvo impresionante y de plano digo, me voy a poner a orar. Entonces empecé a pedir por detalle tras detalle, tras detalle, tras detalle, y creo que como media hora o más de media hora estuve orando hasta que finalmente en algún momento me quedé dormido, porque ya tenía paz, porque ya dejó de girar el disco duro hasta que dije, creo que ya te dije todo, Dios. Y ya, por fin pude descansar, ¿no? Entonces, eso es esa comunión, en esa comunión está la vida, en esa comunión está la fuerza, en esa comunión está nuestra transformación, en esa comunión andas en los caminos de Dios y tienes el corazón de Dios. El corazón de Dios te convence, te acompaña, te fortalece, te da convicción. ¿Sí? ¿Para qué? Para guardarte del mal. ¿Ok? Bien, entonces, las acciones que nos delataban, o sea, el tratar de aparentar, el tratar de fingir, el tratar de cumplir nada más por cumplir, no, espérame, no es suficiente, o sea, no es una, o sea, sí, no, o sea, más que una situación social, es una situación personal, espiritual. Ahí está. Y entonces cuando tú tienes una decisión o una comunión personal y espiritual, pues claro que es bueno, pues me da mucho gusto ver a Tavo, a Julio, claro que sí, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, esta actitud nos alienta a todos, nos fortalece, o sea, por eso es tan importante, dice la palabra, por algo lo dijo, ¿verdad? No dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. O sea, esto no podemos dejar de hacerlo. Y es importante, pero finalmente no lo es todo. O sea, es algo auxiliar, es algo complementario, es una herramienta muy buena, muy eficaz, pero antes que eso está tu comunión personal, tu decisión personal, tu tiempo privado, personal, profundo, espiritual e íntimo con Dios. De ahí surge todo lo demás. ¿Ok? Entonces, las acciones que los delataban. ¿A quién? A los que trataban de ser religiosos. Hablo de los discípulos mismos que abandonarían los principios y los fundamentos en Cristo para hablar cosas perversas. Espérame, te voy a hablar esto. Y así arrastrar tras de ellos a los verdaderos discípulos. Es decir, había un celo, porque también esto se da, ¿eh? O sea, los religiosos versus o contra los que sí están buscando y manteniendo una vida real, espiritual. Y entonces el religioso, ¿qué es lo que hace? Te carga, te obliga, ¿sí? O sea, les dijo Jesús a los fariseos, o sea, cargan con cargas pesadas las espaldas de quienes están tratando de ayudar y ustedes, dijo Jesús, ni con un dedo quieren llevarlas. Imagínate, o sea, son duros, son severos, pero, pues, o sea, es simplemente cumplir en la exterioridad, pero en la interioridad, pues no, pero yo estoy muy a gusto en mi hamaca, ¿no? En mi inactividad espiritual, ¿no? Fíjate, el don más grande, yo creo que es la oración, ¿no? Yo recuerdo así cuando comienzo, hace 25 años, a dar estudios, todos estaban orando por mí, porque, pues, a ver, la prueba era para mí, ¿no? O sea, ¿qué tan profundo iba a dar los estudios? ¿Qué tanto los iba a poder saber explicar? Entonces, todos orando, y ¿sabes cómo me sentía? Como que me llevaban así, en oración, ¿no? Veía mucha gracia, y se notaba, estaba feliz, estaba gozoso. Entonces, ese es el amor verdadero. No es cargarnos, no es ponernos retos o desafíos, no, es acompañarnos, ¿sí? Como se los dije, en especial, yo le pido mucho a Dios, esta oración que hago con mi esposa es fantástica, porque
como responsable de mi hogar, en todos los sentidos, pues tengo que pedir por todo, ¿no? Trabajo, salud, administración, conflictos, todo, absolutamente, ¿no? Proyectos, y después, digamos que así yo comienzo orando por algunos de ustedes, especial cuando es un caso necesario y urgente, oro por algunos de ustedes, pero Delia, adelante, pero Delia tiene un don así, que van nombrando, y aquí, y allá, acá, así, a todos, así, digo, ¿qué bien nos complementamos, ¿no? O sea, como que yo me encargo de los casos urgentes, así, de alguna necesidad especial, pero ella con un amor que ora, se acuerda de todos, ¿sí? Entonces dije, ¿qué bendición es esto? Mi ayuda idónea, ¿sí? Mi complemento para poder orar por todo lo que yo ya, como que yo soy el que va al frente, de, digámoslo así, de las decisiones, de los compromisos, de la buena administración, de la proveeduría, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esa es mi función principal. Pero ella ya, que ha escuchado todo eso, descansa y empieza a orar con un amor, así, que hasta me toca el alma, ¿no? Bueno, entonces eso, ahí es donde suceden los cambios, ahí es donde están las bendiciones, ahí es donde Dios nos fortalece, ahí es donde Dios nos bendice, ahí es donde Dios la transforma, y estoy seguro que trasciende en la vida, así como trascendió en mi vida, así como las dos oraciones, fíjate que son tres, que yo vi cómo impactaron mi vida, pues fue la primera. La que yo le dije, Dios, sí soy un pecador, estoy condenado, me declaro convicto de maldad y de mi pecado y entra a mi corazón. Y lávame de mi pecado. Esa fue la más importante. Y ahí empezó a cambiar todo. De las tinieblas a la luz, ¿sí? De la condenación a la salvación, de estar perdido a estar salvado. Esa fue la primera. La segunda fue precisamente el día de mi boda, ¿no? La oración que hizo mi pastor, bendícelos, guárdalos, guíalos, dale a Moisés sabiduría, llénalos de ti, que se deleiten en ti, Señor, y acompáñalos en este proyecto de vida que están formalizando delante de nosotros y delante de ti. Esa oración, hasta el día de hoy, la veo así. Cada bendición que Dios trae en mi vida es un testimonio de que está confirmando ese día que oró él, pero claro, estaba mi familia, estaba su familia, y fue algo precioso, ¿no? Pero también la otra oración que he visto es cuando esto que te estoy diciendo, esos primeros domingos a las 10 de la mañana, Ciudad de México, donde yo empiezo a balbucear, vamos a decirlo así, y veo cómo Dios hablaba y me llenaba y así me conmovía lo que yo estaba explicando. Digo, es que yo sí oro, pero ahí entendí, sentía la oración de todos. Como diciendo, estamos contigo. Y precisamente algo que me dijo esta niña es, ¿cómo estuve un día y ya no estuve? ¿No? Solo fue una vez y ya no estuve. Dije, Dios, de verdad, o sea, pero trasciende todo, ¿me entiendes? O sea, es a corto, mediano o a largo plazo, pero las oraciones van a trascender. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Te pido, Padre, que ellos sean uno con nosotros. Así como yo soy contigo, quiero que ellos estén en comunión así con nosotros, para que tengamos unidad. ¿Sabías que eso es lo que más necesita nuestra vida? Cuando tú te percibes en esa unidad espiritual con Dios, todo lo demás, o sea, los gigantes, los monstruos, los problemas, con Dios, ¿verdad? O sea, podemos estar así de pequeñitos, pero te pones con Dios y mira, Dios te levanta. Y entonces ves, sí, ahora sí, en la mano de Dios y en la fuerza de Dios, ves hacia abajo, está resuelto. Confiando en Dios, confiando en su acción, ¿verdad? Pero cuando no dependes de Dios, ves el monstruo y dices, no sé cómo cómo voy a, ves al monstruo de 7 cabezas, y dices, ¿por dónde? Te cansas, te esfuerzas, lloras, sufres, te frustras, te enojas, y no cambia nada, ¿verdad? Pero la oración hace toda la diferencia. ¿Ok? Bien. Entonces, estas cosas, ¿verdad? Esto que les ponían de carga, esto que les exigían, ¿verdad? Que pura religiosidad, pura hipocresía, ¿verdad? Pura carga humana, que el apóstol les llama perversa, sí. Porque imagínate, Cristo no nos carga. ¿Te imaginas yo ponerte, a ver, ¿y qué te falta?
y ya cumpliste, y ya lo hiciste, imagínate, estaría loco yo, ¿sí? Entonces, no, si Cristo no nos carga, sino que nos invita en amor, ¿por qué tendría yo o cualquiera andar imponiendo cargas a nadie? ¿Qué tendría que hacer yo? Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te acompañe, y Dios incluso, fíjate, ¿en qué extremo? Que Dios te convenza, que Dios lo haga. Esa sería mi obligación, ¿verdad? Entonces, pero estas personas les ponían cargas perversas. Tendrían el objetivo de destruir los fundamentos, o sea, el poner cargas y mandamientos y haz esto, y ¿por qué no lo haces? Es cargar y olvidarse del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. El fundamento es que estés sobre una roca, la roca espiritual. Esa roca te sostiene, e incluso en el desierto, fíjate, Moisés le hablaba a la roca, y ¿sabes qué hacía la roca? Algo increíble, sacaba agua. Hay un lugar en Veracruz, ¿ya? Donde está así la pared, y de la pared sale agua. Ajá. Se llaman hacia el río, si no me equivoco. Dices, oye, qué cosa tan hermosa, ¿no? Ver cómo sale agua de la pared y de las rocas. Exactamente así. Moisés hablaba con la roca que los fortalecía, que es Cristo, es una imagen de Cristo, y la roca sacaba agua, ¿no? En medio del desierto. Entonces, cuando te ves así en tu vida y dices, oye, esto parece un desierto, no le veo solución, humanamente no le veo forma, ¿cómo se va a resolver esto? Es muy fácil, háblale a la roca, y la roca va a sacar agua, va a sacar fuerza, va a sacar fe, va a sacar convicción, te va a llenar, te va a saciar de esa agua. ¿Sí te das cuenta? O sea, es la oración siempre presente, necesaria en nuestras vidas, ¿verdad? Pero no andar poniéndole cargas a nadie. Estas cosas que el apóstol le llama perversas tendrían el objetivo de destruir los fundamentos de la fe del creyente. Fíjate, cuando tú y yo hacemos o queremos actuar, te lo voy a explicar así, ¿verdad? Y la misma Biblia lo dice. Tú decides cómo haces el trabajo, ¿verdad? Si te pusieran, habláramos de la sociedad hace 500, 600 años, ¿no? Aquí, el Valle de Puebla, y te ponen a hacer un trabajo manual, y te dan el instrumento para que cortes lo que quieras, ya sea tela, ya sea, bueno, Puebla era de origen textil, ¿verdad? Y dicen, pues, ¿qué crees que vas a cortar mil lienzos, ¿verdad? Y te dan el instrumento, pero no tiene filo. Y ahí estás. O sea, tu mano, así te iba a dar un calambre, te ibas a cansar, te ibas a lastimar, y ándale, córtame 1000 lienzos, ¿no? Pero la cosa esta no tiene filo. ¿Cómo se llama? Cúter, tijeras, ¿ah? Y no tiene filo. ¿Sabías que eso es la vida sin gracia? ¿Pero qué es la gracia? Llega el maestro afilador y amola, así, y queda impresionante. Mira, con tantito esfuerzo, el corte sale, ¿verdad? Tú decides cómo, con tus fuerzas, cansándote, teniendo que cortar 1000 lienzos con algo que no tiene filo, o traspolo, que no tiene gracia a tu vida, o la gracia que te permite avanzar. Claro, tienes que ponerte las tijeras en la mano, tienes que estar delante del lienzo y manos a la obra, ¿no? Porque solito no lo va a hacer, ¿verdad? Pero con facilidad, sin tanto esfuerzo, con el acompañamiento de Dios. Eso es la gracia. Amolar el filo, es decir, sacarle filo a la navaja. Y eso solamente se obtiene suplicando a Dios por todo en tu vida. Esa es la gracia, ¿sí? Lo fácil que puede ser la vida cuando Él lo hace, cuando tú te encomiendas, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. De eso se trata, ¿no? Ok, vámonos. ¿Te das cuenta porque esto es antidios? O sea, el cargar, presionar, exigir, es una locura que los religiosos practicaban y practican también. Ok, sus intenciones pues no eran buenas, ¿verdad? La meta de estos creyentes, entre comillas creyentes, dejaría de ser ganar a otros para Cristo y se convertiría en obtener seguidores de sus propias ideas equivocadas. Eso es tan característico. O sea, estos líderes son los que a mí se me ocurre, y ahora entre comillas, lo espiritualizan. Yo decreto, yo profetizo, yo te digo, esto es tu vida. Está haciendo locuras. ¿Tratar de qué? ¿De controlar a la gente? ¿De dominarla? ¿De qué cosa?
No, Dios, la libertad en la gracia es tu comunión diaria con Dios, tu búsqueda diaria en la mañana, ¿no? Le pides a Dios todo. Y entonces, en esa libertad, vives tu vida, trabajas, te esfuerzas, lo que sea, ¿verdad? El caballo se prepara para el día de la batalla, o sea, el caballo y el jinete, ¿no? Se le pone así se le aprietan los cinchos al caballo, ¿verdad? Lo fajas, lo montas y vámonos. Pero Dios es el que da la victoria. Y eso lo hace la gracia, ¿verdad? Cada persona arrastrada tras de sí, tras este tipo de personas, es el triunfo de sus vidas, y el evangelismo se sustituye por el exacto, por el proselitismo. O sea, el que busca prosélitos es el que quiere que le sigan. Fíjate, uno de los grandes maestros les dice, miren, si esta obra es de hombres, cuando empiezan a hablar del evangelio de Cristo, los apóstoles, 12 más 500, ¿sí? Empiezan a predicar el evangelio, ya que Jesús ha ascendido al cielo, y luego una gran multitud se empieza a convertir. Los judíos se enojan. Y entonces uno de ellos, un gran maestro de la Biblia, les dice, miren, si esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si esta obra es de Dios, cuidado, no sea que estéis luchando contra el Dios vivo. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es que no buscamos prosélitos, no hacemos proselitismo. El proselitismo es político, es hasta empresarial. Síganme, yo soy el CEO, el genio, ¿no? No, aquí no seguimos hombres, aquí seguimos a Cristo. Aquí no seguimos hábitos religiosos. Aquí buscamos una comunión personal, privada, que sale de tu corazón, en tu necesidad de Dios, de buscarlo, ¿sí? Pero no seguimos hombres. Cada persona, bueno, ya, creo que ya, ¿verdad? Sí, adelante, vámonos. El apóstol Juan, ¿sí? Era el último de los líderes que estaba vivo cuando escribió sus cartas a todas las iglesias de Asia del Imperio Romano. Sí, Juan el Evangelista. ¿Dónde está eso? A ver, ok, el Evangelista, sí. ¿Por qué? Porque él vive 100 años, ¿sí? Ya murió Pedro, ya murió Pablo, ya murió Jacobo, ya murieron todos. Y él es el único que está vivo, ¿sí? Juan, exactamente, el evangelista, el que escribe el Evangelio según San Juan. Curiosamente, fíjate, fue los últimos libros de este precioso libro, ¿verdad? La Biblia, las escribe él. Y dice, oye, yo creo que Juan, a la otra semana que vio la crucifixión, pues lo escribió. No. Lo escribió cuando tenía 100 años. Empezó a escribir el Evangelio sin error alguno, como si estuviera en ese momento viendo lo que él lo vio. Él es el que está más cerca de Jesús siempre, tan cerca que, mira, se recostaba en su pecho, ¿verdad? Tan cerca que cuando lo están matando, él es el único que da testimonio. Cuando la lanza atraviesa el cuerpo de Cristo, sale toda la sangre y luego el agua, porque él se vació. O sea, toda su sangre fue el pago para salvarnos, ¿verdad? Entonces, él lo ve, él está muy cerca. Entonces tú dices, oye, pues seguro que a la siguiente semana todo lo estaba escribiendo. No, cuando él ahí en ese entonces tendría unos 17, 18 años, pero cuando tiene 100, lo transcribe de manera perfecta. El Evangelio según San Juan. Y luego se sigue con primera, segunda y tercera de Juan, ¿sí? Y al final, tal vez a un año de morir, 2 años, no sabemos exactamente, es cuando ve la revelación. Él es el único hombre que lo que ve no se lo dictan, lo está viendo. Porque Dios lo lleva hacia el futuro, que Dios está en la eternidad, Dios no está en el tiempo, y se escribe todo lo que estás viendo. Y queda escrito el libro de Apocalipsis, o Revelaciones, ¿verdad? Entonces, este hombre, fíjate, su hermano, ¿quién es su hermano? Es Jacobo. Jacobo es hermano de Juan, ¿sí? Su hermano ya había muerto, Pedro y Pablo ya habían sido martirizados, el resto de los apóstoles se encontraban. Tal vez el único que estaba vivo sería Santiago. Tal vez, ¿verdad? Porque es también de los últimos que quedan vivos. En fin, lugares distintos, habían partido también con el Señor. Entonces, él es, vamos a decirlo así, él es el control de calidad, déjame decirlo de esa manera. O sea, porque a partir de que
empieza a propagarse el evangelio, junto con esa propagación en todo el Imperio Romano, también empiezan a surgir falsas doctrinas. Y entonces él es el que los encara así directamente. Y entonces se da cuenta que hay falsos creyentes, hay falsos apóstoles y hay falsas doctrinas. Entonces él, con toda la autoridad, como testigo presencial de todo milagro y de su muerte y la resurrección de Jesús, le dice, espérame. Y claro, pues el sello del Espíritu Santo en su vida, pues claro que sí, ¿verdad? Él era el que más se confrontaba con este tipo de prácticas religiosas, costumbristas, de andar cargando a la gente con mandamientos que nunca iban a poder cumplir, de desvirtuar la gracia de Dios en las personas, ¿verdad? Entonces, en su tercera carta, se vio obligado a denunciar a Diótrefes. Ahorita vamos a hablar quién es este Diótrefes, a quien describe como alguien parloteando. ¿Qué es parlotear? Alguien que habla, no se detiene, sino habla. O sea, déjame decirlo, no, mejor no lo sé, iba a decir algo que no. O sea, no tenía control de sí mismo, ¿verdad? Pero no nada más de que no podía mantenerse callado, sino lo que hablaba, ¿sabes cómo era? Como dardos que disparaba, como flechas y dardos que disparaba para hacer daño. ¿De qué manera? Confundiendo, cargando, y algo gravísimo, con descrédito, chismes, mentiras, calumnias. Entonces, ¿te das cuenta en qué se estaba convirtiendo En un instrumento del diablo. ¿Sí? Y él se decía, yo tengo autoridad, yo sé, claro que sí, soy de la generación de todos ellos. Pero estaba completamente desviado de la verdad. Vámonos. Entonces Juan se encara a él. Lo dice, a ver, vamos a ver de qué estás diciendo y qué estás hablando. Pero, ¿sabes? Lo que más le resultaba era que desprestigiaba, ¿a quién crees? Al mismísimo apóstol Juan. Fíjate nada más lo que este loco se estaba atreviendo a hacer, ¿sí? Entonces, no hay nada más fácil que hablar, y este creyente se dedicaba a desprestigiar a los demás con lo que él tenía a su alcance. Aquí está, palabras malignas. Sí, o sea, mucho de esta religiosidad es atacar, es desprestigiar, es hacer daño, ¿sí? O sea, es sembrar la duda, es tropezar a los demás. Por eso hay que decirle a Dios, que yo no sea tropezadero de nadie. Y que también, pues nadie me venga a tropezar, ¿verdad? Pero entonces, esto era lo que era la especialidad de Diótrefes. Su liderazgo le permitía, porque sí, tenía un cierto liderazgo, ¿no? Seguramente en algún momento conoció a Pedro, conoció a Pablo, recibió el evangelio, pero luego se desvió, cayó, tropezó. Fíjate que esa es la pregunta más importante. O sea, alguien que apostata es alguien que conoce la verdad y luego en pecado, digo, así como los tres S, ¿no? Saúl, Salomón y Sansón, ¿sí? O sea, pues claro que eran hijos de Dios, pero finalmente, o sea, entra la maldad, se los he dicho, ¿no? La verdad, el verdadero temor a Dios es decirle, Señor, que yo no termine como Saulo, aventándome una espada, que yo no termine como Salomón, yendo tras el ídolo de las mujeres y termine loco, ¿no? ¿Sí? Que yo no termine, dije, Saúl, me falta uno, y Sansón, exacto, que no se me haga fácil ir a tomar en otro lado, en otra cultura, en otra forma, lo que no es mío y lo que no me conviene y me haga daño, y termine siendo un juguete del pecado, ¿sí? O sea, eso es el temor a Dios, tener temor de desviar y destruir nuestras vidas. Ese es el correcto temor a Dios. Porque ellos sí lo hicieron. Ahora, pero en este caso, fíjate, el caso de Diótrefes es algo muy especial, muy singular. No, curiosamente, tenía una supuesta apariencia de bondad. Supuestamente tenía una apariencia de mucho conocimiento. Tal vez en algún momento hasta espiritual fue, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo? Su orgullo, su soberbia, su altivez, su deseo de controlar, de liderar, de impresionar, ¿verdad?
lo lleva a este tropiezo, a esta. Y entonces, ¿de qué manera? A la buena no, a la buena no, a la mala. ¿Pero qué es a la mala? Pues pecando. ¿Y qué significa? Pues hablando mal, desacreditando, corrompiendo. O sea, los políticos lo dicen de una manera. ¿Sí? La calumnia no, tal vez no me ensucia, pero como me mancha, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, como que trata de desprestigiar, porque de aquí a que se hace el desmentido, pues algunos sí se dan cuenta del desmentido y dicen, pues este estaba loco, ¿no? Pero hay quien dice, no, sí, es tratar de sembrar la duda, es tratar de generar, esa es la palabra, división, desacreditando, hablando en contra, pues, de quienes se supone que tenemos que orar más, ¿no? O sea, si verdaderamente nos amamos, si verdaderamente somos hijos de Dios, oye, pues yo oro por ti, tú oras por mí, ¿no? Y sí te lo quiero decir. O sea, si tú un día fallas o yo fallo, no es tirarnos dardos. Es decir, voy a orar por él. Oras por mí. Esa es la actitud cristiana verdaderamente. Sí, o sea, está caído, está tropezado, está pasando mal la vida, pero no es ir como este hombre lo hacía, a parlotear, sino es el creyente verdadero, el espiritual es suplica, suplica y suplica. Pero también, fíjate, mi generación, ay Dios, había X que decía, te lo dije, pero ¿para qué? No, pues ya, oye, y yo no te pedí que me dijeras lo que supuestamente, o sea, disfrazar el descrédito, el infundio, el chisme, y después, pero ora por él, ¿verdad, Mariana? O sea, ya saqué todo el veneno de mi corazón, pero ora por él. Pues eso no es cierto. O sea, estoy disfrazando mi maldad con una, entre comillas, supuesta actitud espiritual. Eso no es cierto. Ya destruí la imagen de otra persona, ¿sí? Entonces, estas son palabras, y fíjate, lo dice bien claro, palabras malignas. Hablaba mal de todos, de otros creyentes, ¿sí? Su liderazgo le permitía prohibir el contacto. Esto ya está más grave, porque esto se llama control, esto se llama dominio. Te prohíbo que esto, te prohíbo que el otro, y no vayas a ver a esta persona, y no salgas de aquí, y si sales te vas a meter con... Oye, pues, ¿qué quieres, emperador, o qué? ¿El dueño de mi alma, o de qué se trata, me entiendes? O sea, ya es una cosa exacerbada, ¿sí? Control, dominio, ¿verdad? Humano. Otra manera, a lo mejor no es tan grosero. ¿Sabes que hay una forma también? Chantaje. Chantaje emocional. Chantaje de todo tipo, ¿eh? Ah, sí, pues demuéstrame que me quieres. No, no, espérate, quieres que me someta. No, pues si no, entonces, ¿qué crees? Que ya no te doy lo que te había prometido, ¿eh? Así, eso que te dije, ¿qué crees? Que ya no hay nada, ¿eh? Olvídalo. Tu aguinaldito, tu regalo de fin de año, ya voló, ¿eh? Es chantaje, control, manipulación para tener sometida a la persona. Pero eso es maldad pura. Eso es destrucción pura. En una ocasión no voy a decir nombres ni detalles. El primo del primo de mi primo de hace 10 años, te invitan a cenar, ¿no? Y dices, ¡ay, qué rica cena!, ¿no? Ciudad de México hace 20 años, no, si tengo aquí 9, no, 25 años, ¿no? Y del primo, del cuñado de fulano, ¿no? Te invitan a cenar, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bonita cena, esto y lo otro! Y de repente, oye, ¿te gustó la cena? Sí, sí me gustó. Oye, vente para acá, vamos a hablar. Fíjate que tengo un problema. ¿Me puedes prestar unos 5,000 pesitos? Oye, pues va a ser la cena más cara de mi vida, Dios mío. ¿Sí, verdad? O sea, pues no fue real. La maravillosa cena preciosa, linda, que digo, oye, o sea, para sacar 5,000 pesitos, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, hay de todas las maneras de tratar de controlar, someter, manipular. Y este hombre es experto en eso. ¿Sí? No, Mande. no sé si tenga que ver con esto de que era creyente. Es que hay una diferencia, ¿no? Entre las personas que reciben a Cristo y las personas que deciden vivir para Cristo, ¿no? Porque puede que tú recibas a Cristo, pero ya no lo buscas diario, ¿no? Entonces ahora te nutres diario de ti, de tu naturaleza, de tus fuerzas, y
eso te hace llenarte de orgullo y te hace pensar que tú eres el que tiene la verdad, ¿no? Y no es Dios. Exactamente. O sea, déjame hablarte de dos escenarios, ¿no? O de dos casos. El creyente, o sea, Salomón, perdóname, no era creyente. Oye, cuando estuvo bien con Dios, ¿qué sabiduría nos dejó? Pero por supuesto, o sea, es una situación tan contrastante. Cuando Saúl, ¿te acuerdas? Va a buscar a las ovejas de su padre, empieza a profetizar. En ese momento sí se valía. Claro que era parte de la vida de los creyentes del Antiguo Testamento. Cuando Sansón se enfrenta a un ejército de 3,000 hombres con la quijada de un burro y dice, espérese, a ver, pásenle. Y ahora sí que voy uno por uno. Y destruye 3,000, 5,000 hombres. O sea, todos ellos tuvieron un testimonio, tuvieron una vida en Dios. Pero ¿qué sucede? Nuestras necedades, nuestras obsesiones, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestro decir, mira, puedo ir a hacerle al fakir, ¿no? Camino sobre fuego, dice la palabra, ¿eh? Caminarás sobre fuego sin que tus pies se quemen. ¿Verdad que no? ¿Sí? O sea, puedes caminar sobre los vidrios y no te vas a hacer pero ni un rasguño, no pasará nada. No, pues en una de esas, mira, se clava y te va a herir el pie, ¿verdad? Entonces, es lo que Dios quiere que entendamos. Y eso estamos expensas a este peligro todos, pero no te vengo a espantar. Si tú te refugias bajo los brazos de Dios, el que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, te guardará del mal, te guardará del terror repentino, de la calamidad, de nuestras propias necedades, de lo más grave que tenemos, orgullo y suficiencia, que nos separa de Dios. ¿Sí? Y entonces puedes descansar por completo en Dios. ¿Sí? No hay de qué temer cuando vas en el camino de Dios. Prohibía, manipulaba, seguía desacreditando. Espérame. Y entonces se dedicó a expulsar a los que expresaban cualquier afecto a los que él había reprobado con sus calumnias. Esto sí está. Si tú sigues esto y este que yo detesto, decía Maquiavelo, ¿no? Mis enemigos, o sea, mis enemigos tienen que ser tus enemigos, ¿verdad? Si no, no estás conmigo, ¿sí? O sea, ten cuidado, porque si no, entonces es un control, o sea, ya muy perverso, envenenar, pero no te van a compartir su bondad, sino quieren contaminarte de su odio, quieren contaminarte de su amargura, de su necedad. Pues no los escuches, sea quien sea. ¿Ok? Vámonos, vamos a ver por acá. Otro clic, por favor. Sí, ahora sí. ¿Me ayudas tú, por favor? Juan 3 del 9 al 10. La oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe, y lo expulsa de la iglesia. Fíjate, ¿te das cuenta de su locura? Lo están describiendo así de pies a cabeza. ¿Sí? Diótrefes, que sí era creyente, que quede claro, sí lo era, pero cayó como cayó estos que he estado mencionando, como Salomón, como Saúl, como Sansón. Claro que cayó. ¿Sí? O sea, una cosa es, ¿cómo lo explico? O sea, la apostasía, dice la palabra, salieron de nosotros. Fíjate, es que pasan los dos escenarios. Algunos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y otros, dice, cayeron, pero no quisieron levantarse. O sea, te pongo el ejemplo de alguien que sí cayó y sí quiso levantarse, pues se llama Pedro. O sea, Pedro cayó. ¿A qué punto de negar a Cristo 3 veces? ¿Pero qué sucedió? Lloró, se convenció de su maldad, de su insuficiencia. Y Jesús, con tanto amor, le dice a Marcos, tu mejor amigo, id
y haced saber a Pedro que el Señor ha resucitado. ¿Verdad? O sea, caída, pues todos estamos expensas a eso, pero la diferencia es el que regresa porque confía en el amor de Dios y el que ya nunca regresa, sino que se endurece, ¿verdad? Entonces, en el caso de Diótrefes, por supuesto que sí conoció a Dios, pero su orgullo, su supuesto liderazgo, su celo, su contienda, o sea, del celo a la contienda, está pegadito, ¿verdad? Fíjate, oponiéndose a que Juan, el apóstol, pudiera llegar a aclarar todas las cosas. Y hablando mal de Juan, ¿sí? Total, absoluta, ¿no? O sea, ahora sí que el líder espiritual versus el líder humano. Por supuesto que hay liderazgos humanos, o sea, ¿quién nos niega? No, claro que no. Pregúntale a Pancho Villa, pregúntale a cualquier presidente, pues claro que son líderes humanos. Pero una cosa es tener la autoridad porque tienes la espada y otra cosa es tener la gracia y la verdad, exacto, para ser un instrumento que convenza. Son cosas diferentes. Una cosa es liderazgo y otra cosa es autoridad. Son cosas diferentes. Parece que es lo mismo, pero no. La autoridad dice, pues mira, trae la espada y trae la pistola. Y no pasas de la línea. Dices, no, ¿cómo es que la voy a pasar? ¿Tiene autoridad? Claro que tiene autoridad. Tiene una placa. Sí, tiene autoridad. Pero el liderazgo es el convencimiento. ¿Sí? O sea, Cristo nos convenció a todos. Su liderazgo, fíjate, dijo él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Porque el que ama, dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me mandó que les compartiera. No son mis siervos, son mis amigos. O sea, el líder conquista, pero con su vida, con su testimonio, con sus acciones. La autoridad te somete. Así de sencillo, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces dice acá, sí, es un opositor, esto ya lo leímos, ¿verdad? Ok, las palabras malignas, habla contra Juan, no permite, o sea, esa supuesta autoridad te prohíbo. Pero perdóname. Fíjate, sí se ha platicado esto, ¿no? Estábamos en una comida de fin de año con mi jefe, era el contralor de una empresa de laboratorios. Era de los 5 líderes de la Ciudad de México. Me dice, pues vente, oye, ¿qué te sirvo? Mira, y había unas bebidas exóticas. ¿De cuál te sirvo? Digo, ¿qué crees? Que no, gracias, no tomo. ¡Ay, Ya sé, tu religión te lo prohíbe. ¿Verdad? Y estaba así las bebidas importadas, ¿no? Así como si no me dijo tonto, pero digo, ¿cómo vas a desperdiciar esto, no? Sí, tu religión te lo prohíbe. Digo, ¿qué crees? Que a mí no me prohíbe nadie nada. Entonces, ¿por qué no tomas? Porque no lo necesito, gracias a Dios. Y entonces le da un coraje, le da una furia. ¿Y sabes qué me dijo en su soberbia? Pues yo no necesito a tu Dios. Dije, caray. Y salud, ¿verdad? Y tú ya te puedes ir a la hora que quieras, ¿eh? Y no permanecer en esa empresa. Que si hubiera sido un borracho, pues yo creo que hubiera tenido con cirrosis, pero a lo mejor siendo el gerente de contabilidad, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero bueno, es una historia que pasó hace muchos años, ¿sí? Entonces dice acá, ya, esto ya lo leímos, vámonos. La maldad de Diótrefes. Lo más grave en la vida de Diótrefes fue el rechazo. Por eso, espérame, esto qué bueno que estamos mencionando esto. Aquí la autoridad no la tengo yo. Aquí la autoridad está aquí, en la palabra de Dios. Es la fuente de vida, la fuente de verdad, la fuente testimonial, porque es las dos cosas. Es verdad y es testimonio. ¿Qué significa? Que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se complementa. Es la verificación
es la validación fehaciente de la verdad, nuestras vidas cambian, ¿sí? Que el Espíritu Santo revela por medio de Juan. Gallo, o sea, otro tercero en discordia, recibe, bueno, no había discordia, espérame, tal vez esto lo dije mal. En tercera de Juan 11, dos consejos, no es el tercero en discordia, es el que está tratando de orientar, ¿sí? Gallo recibe en tercera de Juan 11 dos consejos para enfrentar esta situación. Primero le pide que venza el mal con el bien, es decir, que en ninguna circunstancia se ponga a discutir y a gritarle la locura de este hombre. No pelees, no discutas. O sea, exacto. A ver, vamos a lo que va a estar aquí adelante, tercera de Juan 11. ¿Quién seguía? Buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que Dios hace en ti, no las que tú y yo hacemos. Las que tú y yo intentamos hacer es una falsificación, se llama religiosidad. La religiosidad es la carne, esta carne que somos, tratando de ser bueno o buena. ¿Cómo crees? No se puede. Por cuanto los designios de esta carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, no es con la carne, es con el espíritu. Y al espíritu se le alimenta y se le fortalece. Así de claro es esto. Entonces, sí, no sigas lo malo, que no te engañe, que no te mienta, no sigas su locura, sino testifica que tú estás con Dios. No sigas hombres, sigue a Dios y a su palabra. ¿Otra más? Ok. Las divisiones son, ok, aquí por eso lo puse así en grandote. Siempre que se busca una división, hoy estoy citando a Maquiavelo. Maquiavelo decía, divide y vencerás. Jesús lo dijo antes que Maquiavelo. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. ¿Sabes cuál es la obra perfecta del diablo? Un divorcio. ¿Sabes cuál es la obra perfecta del diablo? Una guerra interna, ¿no? Que todos los mexicanos nos empecemos a matar perdóname lo que voy a decir, por un partido político. ¿Sí? Que dos hermanos, pues pregúntale a Abel y a Caín, ¿no? Que terminen odiándose de esa manera. Es la obra perfecta del diablo. ¿Sí? Entonces, sí, las divisiones son obras del diablo. Cuando el diablo puede provocar que se formen bandos, la tragedia es inevitable. Ya te convencí, ya te envenené, ya te corrompiste, estás odiando como yo estoy odiando, acompáñame, vamos a odiar a este. Diabólico. ¿Sí? ¿Quién sigue? Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y todo comienza con un aparente razonamiento lógico, ¿no? ¿Viste que se equivocó? No, pues sí, o sea, tú te equivocas, yo me equivoco, todos nos vamos a equivocar, eso sí, por favor, dalo por descontado. Pero ¿qué hace Jesús cuando sus discípulos se equivocaban? Y oré por ti, no he dejado de amarte y voy a estar contigo. Y los invitaba a que lo volvieran a buscar, a que volvieran a estar en comunión con Él. Esa es la actitud de Cristo. Pero si porque tú fallas o yo fallo, va a ser ocasión para detestarnos y criticarnos y acusarnos, el diablo dice, vas muy bien. Lo demás ya será en qué magnitud se desarrolla, ¿verdad? Contienda, pleito, celo, ira, división, en fin, ¿no? Vámonos, Tabito, vámonos ya, ahora que creo que ya se me está agotando el tiempo. En segundo lugar, el apóstol le pide a Gallo, ¿lo repetí? No, que no deje de manifestar a Dios en su vida, ¿sí? Tú, o sea, el que anda en luz, el que busca la luz, va a andar en luz, ¿sí? O sea, el que busca la verdad, pues cuando llegue una mentira, oye, espérame, no, o sea,
andas en la luz y pues dices, el que anda en luz, cuando vienen las tinieblas, pues las identificas inmediatamente, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece. Entonces, tú nada más sigues la luz y la luz de Cristo te va a guiar correctamente, ¿sí? El testimonio del hombre que está en correcta comunión con Dios siempre llevará a hacer lo correcto. El que hace lo malo, sin importar cómo lo justifica, esto está interesante, ¿eh? Porque, ¿sabes? Hacemos lo malo y le tratamos de buscar mangas al chaleco. Tratamos de encontrar la fórmula del agua hervida. ¿Verdad? No. O sea, es justificarlo. No, pues me dijeron, me obligaron. No, pues yo soy inocente, ¿no? O sea, yo no tengo la culpa. Ya que nos justificamos, oh tragedia. La solución no va a llegar. ¿Sí? El que hace lo malo, sin importar cómo se justifica, no está siendo guiado por el Señor. Este estudio que vamos a empezar mañana es la medicina que todos sabemos recurrir, ¿verdad? Cuando el niño está con fiebre, pues tú sabes qué es lo que tiene una infección. Y hay que llevarlo al médico para que le controlen la temperatura. Cuando el niño se deshidrata, pues tú sabes cómo empieza a reaccionar, ¿verdad? O sea, es exactamente igual. El estudio que vamos a ver mañana es la farmacia, es el hospital, es la unidad de cuidados intensivos para cuando tropezamos y caemos, para siempre volver a Dios. ¿Sí? Pero no justificar. El único problema del pecado, fíjate, más grave que el pecado en sí, es justificar nuestro pecado. Eso es lo más grave. Es porque cuando yo lo justifico mi pecado, ¿qué significa? Lo estoy reteniendo. O sea, le echo la culpa a quien quieras, pero voy a retener eso, ¿no? Esa es la intención verdadera de nuestra naturaleza cuando justificamos el pecado. Vámonos, David. El buen testimonio de Demetrio. Demetrio es puesto como ejemplo donde la verdad confirma el testimonio de Dios. ¿Quién va? Tercera de Juan 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ahí está. Entonces, no es traer palabras, es traer testimonios, es traer vida, ¿sí? Es bendición. Y claro, oye, es que yo estoy pasando por una prueba. No, espérame, pues Job también. Pero esa prueba, ¿en qué se convirtió? En un testimonio de Dios, en una victoria de Dios. No quiere decir necesariamente que pura bendición, bendición, bendición. No, sí, o sea, hay una forma que se manifiesta de esa manera. Pero aun cuando estamos en prueba, es porque detrás de la prueba, ¿qué hay? Bendición. ¿Y sabes cuál es la mayor bendición detrás de la prueba? Esa es la única manera en que vamos a entender a depender de Dios, a buscar a Dios. ¿Sí? Las pruebas no son para enojarnos. La esposa de Job le dijo, ¿no? Bueno, la esposa de Job no, el diablo que le estaba susurrando a la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. Fíjate qué consejito, ¿no? Diabólico. ¿Sí? Yo le hice fatua, o sea, hasta Dios para decir tonto es, o sea, la palabra, ¿sí? Es hasta elegante, ¿no? Es la mejor manera de decirle, deja de estar diciendo tonterías. Le dice Job a su esposa, fatua. ¿Sí? Entonces, las pruebas son para que nos entreguemos a Dios. Para llegar al fin de lo que somos o de lo que confiamos. Y entonces nos tomemos de la verdadera, de la fuerza, de la presencia. Es por fe, ¿sabías? Nuestras vidas se mueven por fe. En el Hijo de Dios, en su poder, en su señorío. Lo pides, lo crees, confías y se manifiesta. Es por fe. ¿Ok? Bueno, aquí llegamos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Duda, comentario, algo que decir? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Marianita, ¿tú vas a orar? Marianita.
Señor, te damos gracias, Padre bueno, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado de tanto mal, Señor, y porque tú nos convences cada día de estar aquí, Señor. Habla de tus corazones, Padre bueno, para que nosotros, pues no caigamos en el terrible pecado del orgullo, Señor. Que tú nos guardes y nos libres, Señor, y siempre reconocer nuestro pecado, Señor, y traerlo a ti, Señor. Señor, pues gracias por la vida de hoy y de todos los que estamos aquí, Señor. Guárdanos y bendícenos esta semana, Señor. Y danos la sabiduría, el amor, Señor. Y danos esa convicción, Señor, de hablar de tus palabras, de llevar, porque realmente no sabemos las necesidades de las personas, Señor. Y no debemos ser egoístas, Señor, en guardarnos todo lo que tú has hecho con nosotros. Señor, yo todo eso te lo pido y te lo agradezco en el Cristo nombre de Dios. Amén. Amén, amén, Señor. Iliana, ¿cuál sugieres? A ver, buenísimo.